Yo diría que los temas vinculados a la salud sexual, a la sexualidad en Chile todavía son temas que cuesta conversar, abordar en la casa, abordar en la escuela y en las instituciones laborales incluso. Es un país que aún discrimina en forma importante. Y en el caso del VIH-Sida también la información disponible nos indica que hay discriminación. En el pueblo mapuche se dice huesacutran, enfermedades malas, enfermedades traídas de afuera del Huinca. Por supuesto, por cada uno que sabe, 3 no saben. Victoria Chamorro is an HIV-positive trans woman who is Mapuche, an indigenous ethnicity of Chile. Entonces, este proceso que ocurrió ahí, fue una limpia, ¿no? Claro, es una limpia para que ella también pueda sentirse más libre, para sacar un poco más de peso de lo que ella tiene en su, obviamente, de quehaceres. Y el uso del tambor. El cultrún es algo sagrado de nosotros como mapuche, que es toda la energía, todo el neguán que le estamos dando para que ella también se pueda sentir bien y que te pueda tener ánimo y para que ella también pueda estar bien dentro de su enfermedad. For many Mapuche in Chile, such ceremonies are commonly used to treat ailments. They can offer a soothing, culturally attuned approach to treatment, even with serious infections like HIV. Despite Chile being one of the most developed countries in Latin America with a modern and universal healthcare system, the country has seen a spike in HIV cases in recent years. Why? Healthcare professionals point to stigma and abysmal sex education. Chile is so behind on sex ed, it was ranked worst in Latin America by Planned Parenthood International. And while modern medicine has curbed the spread of HIV around the world, the amount of HIV diagnoses in Chile doubled in the past decade. The Mapuche are the largest indigenous nation in Chile. Their understanding of health clashes with Western medicine. But in the town of Lampa, Mapuche and Western medicine are coming together. Ruth Antipichun is a traditional healer, but she also works directly with modern medical professionals to stop the spread of HIV in her community. Para que te sientas bien y siempre complementado con la medicina que te da el médico. No puedes dejar de lado tu medicina, pero sí te vamos a recetar nosotros hierbas medicinales, mapuche, que vas a tomar, que es nalca y uña de gato. Ruth uses spiritual ceremonies and native plants from her garden to complement antiretroviral treatments for patients like Victoria. Este es palque. Palque. Esta no la conozco, ¿eh? Si esta es descarga, esta es descarga. ¿Este es cannabis? Sí, la tengo para los huesos donde nosotros la hacemos complementadas con otras hierbas que tenemos nosotros. This intercultural approach to HIV is popping up around the nation's capital. But where it is needed most is in the Mapuche heartland, the southern region of Araucanía. This is an area of high tension, where land rights disputes often lead to clashes between Mapuche people and the Chilean government. This long-standing conflict has led to deep distrust, causing some Mapuche to reject the public health care offered by the government. Hace muy poco compartí en un foro con dirigentes indígenas que nunca habían escuchado el tema del VIH. Claudia Molina works in Temuco's main hospital. She was the first nurse to focus on HIV in the region. Nuestra población mapuche llega muy tardíamente al diagnóstico, ¿ya? Sobre todo aquellos mapuches que son heterosexuales. No creen que pueden adquirir el virus del VIH, que hay enfermedades dentro de su condición mapuche que son Huinca y enfermedad mapuche. ¿Ya? Huinca es todo aquello que trajo el no mapuche, como el VIH. There must be people living with HIV who don't know it. Por supuesto, por cada uno que sabe, 3 no saben.
We met with one of Claudia's patients, a Mapuche woman who lived for 2 years without knowing she was HIV positive. She agreed to talk to us on the condition that she remain anonymous. La primera sensación fue de suciedad. Lo que pasa es que acá en Chile es una enfermedad muy mal vista. No sé si en todos los países será igual, pero acá en Chile el que tiene VIH no vale nada para la sociedad. Entonces yo esta enfermedad la viví muy sola, no actualmente. Nadie de mi familia sabe, ni mis amigos, nada. ¿Por qué decidiste tomarte la prueba del VIH? No decidí tomarme esa prueba. Mi hija enfermaba grave en el hospital. Era muy chiquitita. Y el papá de mi hija, que era el portador de la enfermedad, me lo comunicó en sala de urgencia. So your partner was hiding the fact that he had HIV. Sí. En el pueblo mapuche se dice huesacutran. Enfermedades malas. Enfermedades traídas de afuera del Huinca. Entonces, el hecho de yo de ser mapuche también influye que yo no quiera revelarlo porque es doloroso y nosotros vivimos muy en comunidad y no me gustaría que aislaran a mi familia. Indigenous communities are not alone in their struggle with HIV. The dramatic rise in new cases is also affecting young people throughout the country, as Chile's conservative Catholic society makes education on what many consider a taboo subject very difficult. Elaine Layton has been living with the virus since 1997 and runs a support group that educates people about HIV. Yo te digo, aquí en Chile nosotros tenemos los medicamentos, tenemos la atención, pero aún así hay un desbordamiento del VIH aquí que no está controlado. Yo creo que es la falta de información en los colegios, especialmente la falta de educación sexual, porque nosotros en Chile no tenemos eso. Nosotros tenemos una sociedad tan conservadora que la iglesia está metida en todo este cuento, ¿no es cierto? Pero no se puede, y eso le ha hecho mucho daño a nuestros jóvenes. The place with the highest HIV rates in all of Chile is the port city of Arica. This is a border town, a crossroads for workers, tourists, and travelers. HIV rates here double the national average, and teenagers are nearly 4 times more likely to get the virus here than anywhere else in the country. This has prompted local health advocates to start a controversial campaign called Arica Has HIV. We visited a local clinic that is one of only 2 places in the entire country where you can walk in without an appointment and get a free HIV test. Considering the high rates of HIV in Arica, the clinic was surprisingly quiet. Liliana Muñoz is the program coordinator. También se asegura la confidencialidad, que es uno de los puntos más importantes para quienes desean hacerse el examen, puesto que todavía hay una gran barrera, el estigma y la discriminación es una de las mayores limitantes para el acceso al examen acá en la región. Later that night, Liliana took us to a local club where she does outreach work, which basically means passing out condoms. She comes here to educate Arica's most at-risk, young people who are coming to let loose and break free from the conservative society they live in day to day. For some, this means participating in live sex shows. Tenemos una gran dificultad acá en Arica especialmente, y es ahí que radica este problema de no uso de condón, que es la percepción del riesgo. O sea, yo como hombre, como mujer, como niño, como abuelo, como adulto mayor, no me veo en riesgo frente a esta problemática que es el VIH-Sida.
¿Cuántos condones repartieron? O sea, muchísimo. No, Llegamos- bolsas. But handing out condoms in nightclubs isn't enough to curb Chile's rising HIV rates. While the Ministry of Health estimates that 39,000 Chileans have HIV, which is less than 1% of the population and about on par with the US, many experts we spoke to estimate that nearly half of the people living with HIV in Chile don't know they have it, and therefore aren't counted in the government's projection. Irene Escribano is from the National Program for the Prevention of STDs, HIV, and AIDS. Tal vez el punto más débil podría ser el tema del diagnóstico. Entonces, ahí es donde sabemos que apuntar los esfuerzos. Y un diagnóstico, como decía anteriormente, que sea focalizado. Yo diría que los temas vinculados a la salud sexual, a la sexualidad en Chile, todavía son temas que cuesta conversar, abordar en la casa, abordar en la escuela y en las instituciones laborales incluso. Es un país que aún discrimina en forma importante. Y en el caso del VIH-Sida también la información disponible nos indica que hay discriminación. Y hay barreras, por lo tanto, eso genera barreras para que la gente no acceda a un examen que a partir del 2013 es gratuito. But stigma isn't the only issue here. The government isn't providing basic services to stop the spread of the virus. There's no rapid testing, there are no mobile clinics, and campaigns to promote safe sex are ineffective. The government knows this and has even given itself a 4 out of 10 point grade, acknowledging its failure to effectively respond to HIV. So the government of Chile gave itself a 4-point grade, a failing grade, in addressing HIV in Chile. Why is that? Somos sinceros. No hay que olvidar que el Ministerio de Salud tiene una misión con toda la salud de la población. Por lo tanto, cuando se formula una política, esa política tiene que cubrir las necesidades y los derechos, ¿no es cierto?, de toda la población. Sin embargo, en este tema en particular, tal vez no fuimos muy asertivos en el sentido de decir, está bien, tenemos que trabajar con toda la población, pero hay una población que es prioritaria y que es urgente, y aquí entonces pongamos el mayor esfuerzo. Si ellos no destinan recursos, no veo cómo se puede salir adelante con esto como sociedad.